Mentira. Bueno, pero estamos aquí Pero calentando, estuvo estamos calentando. interesante. No, no, está Estuvo bueno, muy está bueno. interesante además. Miren, nada, le estaba comentando a Vicente Pena, estábamos llegando que los 3 cuentos de hoy puro lomito, ¿no? Una Sí, maravilla. a Muy mí bueno. hay uno que me parece, o sea, sentí como una cosa como de, no sé si les pasó a alguien, pues a mí me gustaron full, pero sí sentí como que habían cosas que sentía que iban a ser predecibles, pues, o sea, ya como iba leyendo ya como la cuarta paginita y ya decía, bueno, esto va como por aquí y en efecto. Estás hablando de Entonces, nada, 13, estás hablando de 13 para Centauro. Sí, no, y en general, o Es- sea, en general creo que lo único que me medio sorprendió al final fue el de la casa esta psicotrópica, que es Ajá, Los ok. Mil Sueños de Estela Vista. Ajá. Pero no sé por qué sentía, o sea, tenía como la sensación de, no va a pasar y de pana fue lo que pasó al final. Entonces me Ok, pasé ok. como, Bueno, vamos por el Pero en principio, pues. general me gustaron mucho. El Jardín del Ujú. Tiempo. A mí me Una parece, maravilla ese a mí el Jardín del Tiempo me parece que es una alegoría bella, o sea, es como súper Es bello. preciso, es sí, como, y además es Es como punzante, es poético. duro, es poético, es duro, le da ahí con toda la burguesía de alguna forma, o digamos a los cánones burgueses, a estas comodidades que Sí. te da como el dinero, a las visiones además cercadas de lo que es una sociedad y de lo que es la sociedad fuera de lo que uno considera que es una sociedad, ese monstruo que viene a la distancia, Sí. hay como varias imágenes ahí súper poderosas. Creo que la imagen de las flores del tiempo ya de por sí es sumamente bella y surrealista en sí misma, o sea, hermoso. Ujú. A mí me recordó, mira, a mí me recordó varias cosas. Una de ellas, no sé por qué, la toma de la Bastilla. Me recordó algo como eso, la cantidad de gente que se iba acercando ¿sabes? Gente pobre, con deseos de derrumbar todo aquel sistema. Eso por una parte. Y por otra parte, me llamó la atención dos cosas, la existencia y el tiempo. Ahí juega un papel importantísimo. Cada vez que arrancas La una flor, existencia de, retrocedes. sí, sí, y ellos mismos, la vida de ellos, ¿no? Como tal. Negando la posibilidad de futuro, Tiempo, ¿no? ¿no? De lo que va a pasar, de lo que va a pasar, de ese monstruo que viene, del lobo. Uno de los que más me ha gustado ha sido este cuento de Olar. Sí, impresionante. Cortico y Todo eso que preciso. dijeron, sí, todo eso que dijeron, estoy de acuerdo. Y hay un tema también que como que está entre líneas, que es tiene que ver un poco con lo que dijiste, Daniel, de la burguesía, pero yo lo veo más en un sentido de que hay como una relación entre el dinero y el tiempo, como que esta gente que está allí acomodada tiene acceso a estas flores que representan el tiempo. Que no te hacen Y los avanzar, sino que te mantienen en un espacio temporal, ¿no? Te Ajá, mantienen eso iba a constantemente en el mencionar. lugar de comodidad, en ese lugar en el que vas a estar siempre, siempre seguro, siempre resguardado, seguro. pero el dinero también se acaba, ¿no? O sea, así como las flores. y ¿Verdad? así como a ellos los protege, hace retroceder a los que no los protegen. Me hizo ¿Verdad que recordar sí? un poco un cuento que tiene Cortázar, sobre todo la parte final, que se llama La noche boca arriba, que sobre todo cómo termina. Tú estás viendo una perspectiva y después te cambia la otra, que ya lo ha hecho Valar en otros planos. Sí, sí, tal cual. A mí sobre todo me llamó la atención o sea, todo esto que han comentado y sentí que también era un tema como o sea, me pregunté en algún momento, decía, bueno, ok, esta gente no se va a mover de aquí porque, o sea, ni siquiera es que aprovechan el tiempo que les da Claro. o sea, este privilegio que tienen de tener un tiempo por lo menos para lidiar con esta situación de la avalancha que se les viene encima, pero prefieren simplemente eludir
el problema por un momento, ¿sabes? Y saben que lo están eludiendo, pero no es que están buscando la manera de que el tiempo los ayude de alguna manera a resolver el problema, sino que simplemente, bueno, vamos a eludir poco a poco esto hasta que no se pueda más. Y entonces es un poco cobarde también en ese sentido de, o sea, podrías enfrentarlo, pero es que no quieres hacerlo, simplemente estás eludiendo el tema, como cuando uno también elude los problemas, pues a veces obviamente no es con dinero, pero como que vas como buscando la manera de eludir hasta que ya, bueno, se te llena el cuarto de agua, digamos. Como el niño que cierra los Sí, a mí ojos me para pareció- a mí- sentirse seguro. Exacto, o cuando no Algo de eso. tienes miedo una noche de que viste una película de terror, entonces te cubres con la sábana porque o sea, el fantasma Porque, no te va a ver debajo porque de la sábana. la sábana te hace ir a un espacio-tiempo completamente distinto, ¿no? Sí, sí. Y Yo lo lo vi otro así que me como, pareció, iba a comentar algo que me pareció muy desolador, que es el final, que lo que te digo, o sea, como que ya yo lo iba leyendo y decía, ojalá no termine como creo que va a terminar y terminó así. Que es como el tema de que entonces llega la avalancha y entonces ya lo que quedan son los pedazos de todo, porque todo el tiempo que lograron eludir y eludir, entonces ya cuando llega el problema, ya no, o sea, es que no hay nada que arreglar, no hay nada que, No hay nada que no hay resolver. nada que, o sea, ya no hay nada, pues ya no queda nada porque es que como no sé, como que el cáncer ya consumió todo, pues entonces ya está en ese instante, es como tratar de estirar un instante que valoras mucho. Entonces, en ese sentido, los personajes no tenían ganas ni de resolver el problema, ni de avanzar, ni de evolucionar, sino simplemente se quedaron atrapados en ese instante hasta que los recursos no dieron para más, sino para que se terminara todo. Pues. Y eso me pareció desolador y siento que, de alguna manera, además de poético y de todo lo que uno puede pensar, yo pensé algo del gobierno que me pareció un poco tonto, pero decía, ¿será que tienen un jardín de flores de tiempo? Porque de verdad. Bueno, si no Pero es un jardín de flores de tiempo, es un cementerio de huesos cubanos, mija. También, o sea, algo de eso. Pero también lo pensé y yo dije, bueno, pero al final uno no también a veces tendrá esos momentos, ¿sabes? En los que eludes algo hasta que llegas a ese punto, pues. Yo creo que pierdes constantemente nosotros tenemos esos momentos. Creo que constantemente nosotros estamos eludiendo responsabilidades y nadie mejor que Corina para darnos el dedo en la llaga, meternos el dedo en la llaga con relación a eso. Y además creo que estamos pasando por una circunstancia donde posiblemente veníamos arrastrando una serie de responsabilidades que veníamos eludiendo o que la estábamos haciendo forzosamente y obligatoriamente, y nos vemos impedidos a hacerlas, finalmente impedidos no, nos hemos delastrado de ellas, que simplemente, bueno, nos quitamos ese bolso, ese morral de carga que ya no tenemos que hacer, pero se nos presentan otras. Y esas otras actuamos de la misma manera, eludiéndolas, ¿sabes? Es que, cónchale, pero ¿de qué se trata entonces? ¿No? O sea, ¿cómo entonces me capacito mentalmente para poder llevar algo a cabo, para no tener que utilizar una flor de esta, sino de entromparle dignamente a la responsabilidad y seguir adelante? Porque básicamente cuando uno no elude, lo que hace es avanzar. Y esta gente lo que no quiere es avanzar, esta gente lo que quiere es mantenerse en una situación de comodidad. Correcto, están detenidos. terminan, porque ellos terminan presos en el tiempo. O sea, el cuento hace que el humano que trata de hacerse con el tiempo termina preso por él, porque es que no, la única manera de vivirlo es atravesarlo. Y ellos, cuando están dilatando ese momento de estar en el aquí, en el ahora, en presente, están desperdiciándolo, no están usando verdaderamente el tiempo. A mí, yo lo pensé inmediatamente, obviamente lo asocié con la impro, porque cuando uno improvisa, se habla mucho de estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Y entonces, ¿qué es el ahora? ¿No? Es vivir de verdad el tiempo presente, es atravesarlo. Y es
todo lo contrario a lo que hacen los protagonistas de esta historia. Y es muy fuerte que además de que ellos no lo están haciendo, vemos alrededor la imagen de la miseria, ¿no? De todos los que sí quieren tener las condiciones para poder ser atravesados por el ahora y no pueden, y ellos teniéndolo lo que están es desperdiciándolo, dilatando. Pero no es solo una imagen, pero mira, Yanina, sí, pero no es solo una imagen, no es solo una imagen, es el monstruo que se viene frente a ellos, o sea, es una avalancha. Total, sí. Pero están detenidos en el pasado, no en el aquí, en el ahora. Para que haya aquí y ahora tiene que seguir pasando el tiempo. Y ahí no pasaba, o sea, están detenidos. Pero es que pasaba. En el pasado. Pero es que pasaba porque cuando llega por fin la multitud, habla de un paso del tiempo, o sea, de hecho ellos estaban como en forma de estatuas. Sí. Yo lo vi así como la gente que vive en el tiempo. Como la gente que vive en una burbuja. No significa que por fuera de la burbuja no esté pasando el tiempo, significa que ellos están ahí en una burbuja. Y pensé un poco en eso porque además cuando se rompe la burbuja, es decir, cuando ya llega la avalancha de gente no llegó a la casa nueva, perfectamente habitada, con los instrumentos, sí, sino que llega y ya todo está en ruinas, como decía Jimmy. Claro. Lo que quiere. Entonces eso me hizo recordar a la incapacidad de algunas personas, inclusive, de envejecer dignamente. Tú, ¿sabes que hay gente que se pone viejita y siguen vistiéndose de una forma y llevando una vida como una forma? Y claro que sí, se mueren y son como unas estatuas que quedaron ahí, que tenías en el tiempo, ¿sabes? Como que yo dije, coño, qué arrecho la incapacidad para Creo que acabas de describir mi futuro. Me sentí de repente proyectado. Mira, pero es que ese cuento tiene muchísimas lecturas, me parece a mí. De hecho, para mí, ellos sabían que eso era lo que les iba a ocurrir. Claro, era como que estaba repitiéndose la historia que ya ellos conocían. Totalmente, y por eso era como la angustia contenida del hombre, de ya no quiero contar cuántas flores me quedan, o sea, las últimas que voy a arrancar son los bulbitos, porque bueno, ya sé que no va a detener el tiempo tanto como las otras, todas las tardes mirando la ventana para ver por dónde viene la gente, que al principio yo ni entendía que era una gente que venía, sino que era como una cosa que... abstracta, y es totalmente la crítica a la oligarquía, a la gente que vive en una burbuja y que no son capaces de ver que toda esa gente que arma estas revueltas son seres humanos. Ajá, por eso a mí me recordó la toma de la Bastilla. Lo primero que me vino a la mente fue eso. Muy bien. Sí, a mí en resumen me pareció que fue una forma muy metafórica de evadir la confrontación por parte de los protagonistas, a sabiendas de lo que les venía encima e independientemente del origen de lo que iba a pasar. Entonces era una forma muy metafórica de dejar que las cosas fluyan, de que las cosas vengan, y si lo puedo evadir, lo evado y no me importa el resultado. O el resultado no deja de importarme porque yo sé lo que va a pasar y no me afecta para nada. Entonces evado cualquier responsabilidad y me echo a un lado, pues. Que es la evitación del fin, que es la aniquilación. Correcto. ¿Recuerdan si Ballard hace alguna descripción precisa de estas flores? Sí, que son de cristal. Sí. De cristal y del tamaño de su crecimiento, creo que crecen hasta el tallo crece hasta 2 metros, Son largas, la membrana de los pétalos, algo así, las tipifica, pues. Son como de cristal y básicamente como que se derriten cuando las arrancas y sueltan como una luz. Eso me pareció fantástico. Bellísimo, yo pensé es como el increíble. hielo seco, ¿sabes? Como algo así como esa textura del hielo seco que es como todo con Increíble. una O sea, cosa así. si se imagínense ese paisaje de esas flores, de ese jardín de flores en un cuadro. Es bellísimo. Es increíble, o sea, es increíble. Además me pareció muy curioso porque al final él hace la aclaratoria de que el tipo nunca ha visto las flores crecer. O sea, como que
Las grandes ya eran grandes siempre y las chiquitas siempre fueron chiquitas, pero porque tiene todo el sentido del mundo. Si son las que contienen el tiempo, ¿cómo van a desarrollarse y cambiar en el tiempo? Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú has visto alguna vez un coco crecer? ¿Cómo ¿Tú es sabes, eso? Yo sí. ¿tú sabes cuánto dura un coco en nacer? Un coco dura 25 años. Por eso el refrán de qué esperanza para el que siembra coco, ¿no? Qué esperanza para el que siembra flores. Coño. Miren, Y también está presente en la música. Sí, hay Viste que la música. música también. El paisaje lo cambia y... Él en algún y momento eso- se mete en el cuarto a escuchar el ocaso de los dioses de Wagner. En algún momento él, entregado a su tragedia, se mete en el cuarto y dice, vamos a escuchar el ocaso de los dioses, que es una de las piezas más trágicas imposibles, o sea, ¿me entiendes? Coño. Que no estaba entregado al cambur. Creo que por primera vez usó un paisaje medio medieval, así esa fue la impresión que me dio. Y me gustó ese paisaje que no es tan, bueno, yo sé que a ti te gusta, Daniel, pero no era tan surrealista, a pesar de que lo que estaba pasando era surrealista, lo ubicó en era que un castillo y toda esta gente que venía con carretas. De hecho, creo, si no me equivoco, que es la primera vez que uso un paisaje de este tipo. Es como un De mundo los que fuera hemos de este leído. mundo, ¿verdad? Sí, me hizo recordar a la literatura fantástica medieval esa que... Yo también me fui a la época medieval por allá. Sí. En cambio, a mí me recordó una época un poco más acá. En el libro de Lo que el viento se llevó, hay una imagen muy poderosa cuando el viejo Jara se asoma por una terraza que él tiene como en la hacienda. Ellos tenían una hacienda algodonera que en el sur de los Estados Unidos. Me recuerdo más esa época como de la guerra civil, como de esas revueltas que los tipos nunca sabían cuándo los iban a venir a joder, y entonces se mantenía esta gente como embebidos en su burbuja, porque además los del sur todavía, las banderas de la Confederación y toda la paja, pero yo pensé más bien como en esa época, más que medieval, me dio como esa sensación como de esa época, así como no tan... Juro por la tierra roja de Tara que más nunca volveré a pasar hambre. Así mismo, carajo. Exacto. Bueno, a mí me marcó. Esta gente, ¿no? A mí me marcó porque Gerard piensa, cuando ve esto, piensa, ¿cuál será el precio que tendré que pagar por esto? Exactamente. Y bueno, y ahí está, ¿no? Ahí está clarísimo. Y qué bueno lo que además está haciendo referencia, porque tiene que ver una vez más con el comentario de Marixa de las Bastidas, de esta situación. Bueno, ok, vamos a Los Mil Sueños de la Vista. A mí me encantó. Me encantó. O sea, la idea de una casa es como, a mí me recordó mucho a esa idea maravillosa del barrendero de sonidos, de esos espacios donde quedan los sonidos atrapados, ¿no? Y en este caso, entender que una casa puede atrapar las emociones y convertirse o ser una representación psíquica de quien vivió ahí, es wow. Es wow. Me pareció brutal eso, además de que me sentí como súper identificada, porque yo, por ejemplo, mi casa siempre la he visto así, es como, nosotros compramos una casa vieja, y entonces, bueno, la viejita que le hemos hecho sus cirugías plásticas y su cosa, tú sabes, pero esto que se haga como, además le pone casa psicotrópica es una palabra bien particular para definir como la naturaleza de estos espacios. Yo quiero una casa PT, pero que haya sido como de una actriz porno, una vaina así. Yo no quiero una casa PT con una loca suicida. Yo quiero una casa PT, una actriz porno, coño, que está de pinga. Mira, pero tú sabes... No hagan una tiradera todo. ¿Sabes también que me llamó la atención a mí en ese cuento? La influencia que tiene Ballard de Salvador Dalí.
Ajá, sí. Las imágenes, la casa que se desdobla, las paredes, el Lo techo, angosto, lo me ancho, hizo lo recordar incluso el reloj ese que como que se dobla. Chorreantes, Sí, los Sí. chorreantes. Salvador Dalí, dije, esto es. Sí, de hecho, él lo menciona en uno de los cuentos que ya hemos leído. O sea, obviamente le gustaba mucho. Sí, es una referencia, hay una referencia surrealista. Bueno, estos paisajes surrealistas no vienen de ningún lado. Y sí, la referencia surrealista es así pilar y fundamental aquí Evidente. en Valar, de verdad que sí. Esto, dígame cuando Yo la pensé casa empieza a demasiado oscurecerse. Ajá. Ay. No, te iba a interrumpir, amigo, sigue, continúa. No, ya me interrumpiste, continúa tú. No, bueno, sorry que te causé esta interrupción, pero es que quería comentarles que a mí me pasó leyendo que indudablemente pensé en Hani Osot, me fui a Hani Osot y a toda la imagen que ella da de la casa como reflejo de nuestra alma, ¿no? Wow. O sea, y de la casa objeto, de la casa que no, que puede, que si tú la utilizas sin verter de ti, tu personalidad, la casa entonces no tiene alma, ¿no? Entonces, en este cuento hablan de las casas estáticas y en algún momento llegan a decir que son casas aburridas, ¿no? La esposa del protagonista le llega a decir, y que yo sé que son casas más aburridas, pero ¿por qué no nos vamos a una de esas casas, ¿no? Entonces, la imagen de Hani ahí presente de que ciertamente las casas que son más poderosas, que son más potentes, son las que nosotros dejamos huella en ellas, ¿no? Aquí está demasiado claro, es casi que literal, porque ocurre. Es decir, todas las casas psicotrópicas absorben la personalidad no solamente de quien estuvo antes, sino que la combinan contigo mismo, ¿no? Se fusionan en ti. Es como si de alguna manera también quedara memoria en esa casa y fuera añadiéndole lo viejo. Y además también pensé en esta imagen que él deja en todos los cuentos de esto de la memoria heredada, ¿no? De que todos los personajes pareciera que tienen como una herencia ancestral de memoria que por los siglos de los siglos viene de más atrás, y ahora también la hace casa, ¿no? También mete esa cosa que hemos visto que en todos los otros cuentos, la mete en a través de la casa. Arrechísimo, ¿no? O sea, claramente, les digo que yo me quedé loca con esta historia, me encantó. Además, el tema de poner que sea horrible, llegando y ves la casa, y es una casa que es horrible y es hermosa, y te la ponen en el mismo adjetivo, ¿no? El adjetivo horrible y hermoso están de la mano, casi que como el alma misma, porque somos luz y oscuridad. No. O sea, yo flipé, se lo juro, se lo Hay una juro. cosa que dices Yo sobre... siento que, perdón, Dale, Corina. yo siento que las casas eran como unas alegorías al inconsciente, porque ellas siguen repitiendo, no hay tiempo, la casa no sabe si el tiempo pasó, si el habitante es otro, reacciona desde su propia memoria de inconsciente colectivo. Él hace como una fusión ahí entre el inconsciente colectivo y el inconsciente individual, Total. que eran como los dueños originales de la casa. Y a mí me pasó que yo dije, qué terrorífico vivir en una casa que me va a estar reflejando lo que está en mi cabeza, aunque yo no me entere, porque lo que reflejaban era como esas emociones y todas esas cosas de las cuales uno a veces no es ni consciente, nada. De hecho, el tipo al final lo hace, como que no, yo lo que necesitaba era ser como de psiquiatra de la casa para sacarle vaina reprimida del momento de la muerte y toda la gente. Y entonces yo digo, coño, y vivir en una de estas casas, también lo dice, es como vivir en la cabeza de otra persona. Pero es que yo Total. estoy segura, ya yo tengo suficiente con vivir dentro de mi cabeza. O sea, como Sí, para tal vivir cual. en un espacio que también me lo está dando todo el tiempo, pero es como una imagen súper clara de lo que es el inconsciente. Sí. Sí. Hay una cosa ahí que de lo que estás diciendo y lo que dijo Janina, que me gustaría, que a lo mejor es como la obviedad del cuento, pero no la quiero dejar pasar, que es justamente eso. Y la mujer en algún momento le dice, ¿por qué no nos vamos a esta casa que posiblemente sea más aburrida? Y él se niega. Y pasa algo con relación a eso, que a mí me hace pensar, o que cuando yo llegué a ese momento en el cuento, me hizo pensar mucho en qué capacidad tenemos los seres humanos de querer involucrarnos en la vida de otros para no tener que vernos a nosotros mismos necesariamente, ¿no? En lo difícil que es entonces tener que lidiar con nosotros mismos en nuestro espacio y
lo distinto y lo divertido y lo loco que podría ser entonces tener que vivir conmigo mismo, pero viendo la mente de otro, ¿no? O sea, es como negarte la posibilidad de conocerte en un espacio que es tu espacio natural, para tener que vivir en un espacio que vas a ser natural, pero que no te pertenece psíquicamente. ¿Sabes? Que Bueno, es como, no, bueno, si que yo... es el voyeurismo. Exacto. Es el voyeurismo del tipo que se muda a la casa porque estaba enamorado de la tipa que era la dueña de la casa. Y entonces él no la está penetrando, la está habitando. O sea, estoy habitando a la mujer esta que yo la tenía toda ideada y después se le enredó la melcocha, pero su idea principal No, era yo quedarse escuchando con ahorita ella. a Daniel, lo que siento es que también hay mucho del inconsciente, ¿no? O sea, de cómo se describe el inconsciente humano, que nosotros no somos conscientes de nuestro inconsciente, es una capa que está más allá y que no podemos lidiar con nosotros mismos, a menos que hagamos terapia, a menos que realmente queramos atravesar la sombra, si no, es muy difícil conocernos internamente. Entonces tenemos que crearnos esta fantasía de estar en el otro para poder conocerme yo, ¿sí? ¿Cuántas personas creen ustedes? Toda Porque la además, imagen del inconsciente ahí. porque además estas casas hay que entender, bueno, primero que el cuento pasa en Vermilion Sands, que es como la ciudad ficticia de Valar, ¿no? Y este espacio ha quedado abandonado y era el espacio de las estrellas del cine. Estamos hablando que la gente que tenía estas casas tenía dinero, ¿me entiendes? Y esta gente ya está llegando en medio de una situación desoladora. ¿Cuántas personas creen ustedes que hubiesen pagado en esta cuarentena por tener una casa así? Para no tener que darse coñazo contra las paredes. Mira, y el tema del barrendero de sonido, él tiene como siempre el objeto inanimado, él lo trata de darle cierta vida. Y creo que de alguna forma es algo que hemos pensado todos en algún momento, porque pienso que, o sea, lo vemos en el cuento y es maravilloso, estas casas que se mueven y tienen como la historia de la persona que estuvo allí, pero si tú te pones a ver, tú entras a una casa, cuando uno va a alquilar una casa, va a comprar una casa y entra a esa casa, o se consigue un objeto abandonado, esa casa de alguna forma te dice cosas. Tiene una energía. Por lo menos un relato. O por lo menos. Claro, ¿cuántas veces no hemos entrado a un sitio que dice? Exacto. Sí. No, qué mala vibra, la buena vibra del sitio. O simplemente te da como pistas de cosas que pasaban o inclusive la manera en que está construida. Entonces yo me imagino que él ve que las cosas las huellas que quedan en las cosas nos van dando mensajes. Es lo que yo saco de lo que él pone en todas estas casas, de lo que pone en aquella mata que se multiplicaba, de lo que pone en el barrendero de sonidos, en los sonidos que quedan allí como reverberando, todo eso. Me dio esa impresión. La casa más espectacular del cuento no es en la que se mudan, para mí. Es la primera que están viendo, que son como unas bolas que se doblan, y esa fue la que más me llamó la atención de todas las casas, porque la casa inmediatamente reacciona a paranoica, porque no me acuerdo por qué era, pero había una razón de que había vivido antes ahí. Y además eso nos habla un poco de la... Me parece absolutamente poético. No, pero que hay una crítica punzante también ahí con relación a quienes viven en esas casas. Él nos está dando además un contexto. Quienes habitaron esas casas fueron estrellas de cine, fue gente de dinero, fue gente no sé qué. Imagínate tú lo perturbado. Gente llena de conflictos. ¿Sabes? Los conflictos. El pedigrí, lo llama el pedigrí de las casas. Ajá, es verdad, eso me llamó la atención. Fíjate que la primera casa de la que habla Vicente, la reacción que tuvo la casa cuando ellos la fueron a ver, es como la misma reacción de los perros cuando ven que alguien extraño va a entrar. Ajá. La casa se le abalanzó, fue violenta, y después comenzó como que a retraerse, en fin, hasta que la desconectan, porque había también la posibilidad de desconectar la casa para que no tuviera esas reacciones. E incluso tú podías
eliminar la historia que tenía esa casa y crear la tuya propia. Era como que si tú sabes, tenías tu propio archivo, eliminabas el archivo anterior y hacías el tuyo, pero en este caso de esta casa, ellos querían, él sobre todo, quería revivir la historia que había en esa casa por la relación que había tenido con el juicio de la mujer. Exacto. Y el crimen y todo aquello. Que lo lleva finalmente al divorcio. A mí lo que me parece interesante de este cuento realmente es que Ballard en este cuento retoma el tema de la investigación. Porque veo que combina, como lo que me mencionaba Vicente, que el rollo de cómo las casas se mueven y todo ese tipo de cómo ese escenario cómo logra ese escenario. Y es que el tipo se mete en un contexto de investigación de física cuántica, de cinemática y dinámica de la partícula, cuando habla de la fuerza centrífuga, de la forma, cómo se mueven las casas o cómo reaccionan algunos elementos de la casa, y eso tiene que ver mucho con la mecánica racional, con elasticidad y resistencia de materiales. Entonces el tipo combina todos esos elementos técnicos de materiales, los combina con elementos técnicos clínicos de la psicología, con el comportamiento y la actitud de las personas, y eso me parece a mí bastante interesante, cómo logra esa mezcla para explicar básicamente esos movimientos, ese actuar de las casas, de los objetos. La materia prima de la casa es un poliutereno, ¿no? Sí, algo así. Hojas de apoyo fuera de la casa. Un ploxi, no sé qué va. A mí me parece que es absolutamente poético esto, de las casas que laten y que sienten, y quizás porque yo, como poeta, tengo un par de cosas por ahí en donde los recuerdos son espacios que uno habita, y son paredes que uno puede tocar, y son espacios que uno huele, y eso es la memoria, ¿no? En términos como... Es que una vez, claro, es que ahí una vez más la metáfora está servida. Porque de alguna forma, si tú trasladas el concepto de esta casa futurista en el cuento y lo trasladas a tu espacio natural de convivencia, básicamente lo que te está diciendo es que una casa va a resguardar, o bueno, que una casa resguarda toda la memoria de quienes la habitan, ¿me entiendes? Yo creo que esa metáfora de por sí es hermosa, ¿no? Por eso es tan punzante la crítica en el cuento a quienes habitaban la casa. Por eso es que yo creo ahí que hay como un cincel muy fuerte con relación a dónde está apuntando Ballard, donde por lo general siempre está apuntando a los estados de poder, ¿no? Sí, y peor aún, que la tipa la quiere borrar la memoria a la casa y el tipo le dice, no se la borra, que sea el pedigrí, pero si aquí pasa una vaina horrible, ¿por qué no la borra? O sea, como que es la misma crítica donde todo este sistema de poder es una cosa totalmente degradada, corrupta y loca, y la gente lo vende como que es una maravilla. Exacto. Además que a mí me llamó la atención justamente eso del tema del pedigrí y también como esta idea de que un espacio se adapte a ti y no que tú te adaptes a un espacio, ¿sabes? Y que entonces no solo entonces es como la idea de venderte un estatus, porque entonces el pedigrí es porque entonces bien, hay gente ahí que era importante, pero entonces ¿cuál es el precio que tienes que pagar? El de tu salud mental no importa, que entonces realmente no hay una energía buena ni es algo que vas a mejorar, sino que simplemente es como revolcarte en el charco, ¿sabes? Y vas a pagar por eso, además. O sea, porque al final el tema de esta ciencia, por ejemplo, como el Feng Shui y otros mecanismos que te invitan a que realmente más bien elabores y determines espacios que te ayuden a ti a sentirte de una manera específica. Entonces acá es como, no, bueno, el espacio se va a adaptar a cómo tú te sientes y entonces me pongo a pensar en de qué manera, o sea, cómo llegan a la idea de que puede ser cómodo eso. O sea, una cosa profundamente narcisista. Una cosa profundamente narcisista. El espacio en que se da para mí, sí, un culto a la personalidad es absolutamente narcisista, porque uno
aunque las casas tienen historia y ciertamente yo romantizo mucho eso, me encantan las cosas antiguas y tal, bueno, pero es uno el que se adapta, uno se muda a un sitio y uno es el que se adapta, no es exacto, no es la casa la que se adapta a uno. Y lo que tú dices me parece súper interesante porque es, bueno, se va a adaptar a mí porque si fue capaz de adaptarse a aquellos que tienen ese estatus, que tienen ese poder, entonces yo también llego a esto. Exacto, y se va a mezclar y yo entonces de alguna manera voy a ser parte de eso inalcanzable. Y por eso es que el carajo, obviamente sabemos que al final, así termine muerto, él va a aprender otra vez esa vaina y se va a calar su peo porque... Pero es que era Porque bidireccional. no puede dejar de ese deseo de alcanzar un estatus, pues, y esa pero cosa como esa idea de la mujer o sea, ideal. hablemos un poco de lo idiosincrático además, porque nada como la sociedad norteamericana o las sociedades venezolanas, que la sociedad venezolana además se parece mucho a la norteamericana porque en este tema de que no tiene identidad, intentando crearse una identidad, van y se copian de la peor identidad. Entonces, cuando hablamos de estatus y cuando hablamos de una cosa buena, de que queremos ir a consumir una cosa buena, no estamos pensando realmente en el sabor de la comida, en el caso de que queramos ir a un restaurante, sino que estamos pensando en que si pagamos más por esa comida, entonces esa comida va a ser mejor, lo cual es una absoluta falacia, ¿no? Mira, pero incluso lo vemos cuando examinamos, qué sé yo, los realtors, la inmobiliaria, entonces dice, ay, la casa que perteneció a fulano, yo siempre lo veo aquí, por sí, ejemplo, claro. La casa que era de fulanito, entonces por el hecho de que era de fulanito, adquiere unas dimensiones y... El culto, sí, el paseo de las exacto. estrellas es eso. Por aquí está la firma de fulanito y ahora estoy parado en la firma de fulanito y más adelante está la firma de fulanito. ¿Y qué carajo significa que yo pueda estar parado en la firma de fulano? ¿Realmente eso tiene un valor? ¿Cuál es el valor de eso? O sea, ¿cuál es el valor que le estamos dando a eso? Que es inocuo. Bueno, porque realmente es inocuo. Y de hecho, en este cuento me parece que el valor es que corrompe al humano, porque fíjense lo que le pasa al protagonista. Es como, si tú te dejas arrastrar por eso, te corrompes, o sea, terminas siendo algo que ni siquiera eres, que te lleva a un lado que tú no ibas a ir. ¿Sí? Era lo que les iba a decir. Por eso se llama psicotrópicas. En el sentido que es bidireccional, era lo que le quería decir, porque no solamente tú habitas una casa que es el inconsciente de otro, como dijeron, que me pareció genial, sino que ese inconsciente de otro te va a modificar a ti. Fíjate que el que entra a vivir es modificado por la casa, sí. y la casa es modificada por él. Y al final es lo que está diciendo Janina, no termina siendo un coño nadie, no sabes qué feo de identidad tiene, porque ni eres la casa, ni eres tú, ni eres los carajos que vivieron ahí, ni eres nada de esto, eres un masacote. Obviamente el aniquilamiento iba a suceder, que es lo que dice Ginette cuando este tipo vuelve a aprender esta vaina, que también puede ser un referente, una crisis de identidad del ser humano, que busca lo de afuera para ganar un estatus que no se ha dado cuenta, busca afuera no solamente el estatus, sino la historia que no tiene él mismo de sí. No sé si me explico. Él necesita aprender esa casa otra vez, porque la casa le estaba haciendo eco de quién era él. Ya él tenía una vida con una mujer, ya estaba casado, ¿por qué tenía él que meterse en una casa que le dijera lo que eran otras personas y que a su vez lo modificaran a él en lo que era él? Pero fíjate además la descripción maravillosa. Por eso es que él dice que son psicotrópicas. Es que psicotrópico quiere decir que modifica el alma o que modifica la personalidad. Sí. Es la casa la psicotrópica, no la gente. La gente modificada. Pero hay una descripción que a mí me encanta cuando ellos finalmente compran la casa y llegan a la casa, que la primera noche es como la noche de bodas, cuando se desnudaron por primera vez en el cuarto. Fabulosa maravilloso. Ese cuento es maravilloso. Es un cuento maravilloso. Sí, sí. A mí me hizo recordar una anécdota con relación a lo del pedigrí, y es que cuando yo comencé a trabajar en el oriente del país, hace unos años atrás,
cuando íbamos a rentar apartamento, nos llevaban de recursos humanos a una inmobiliaria y estos a su vez nos llevaban a ver apartamentos, casas y todo esto. Y nos llevaban, las primeras casas que nos llevaban a ver eran justamente las casas de los gerentes, de los directores, casas que nosotros, por recién empleados, no podíamos pagar. Pero siempre nos llevaban a ver esas casas de primero y nos decían, es que aquí habitó el gerente fulano de tal, aquí vivió la familia del doctor fulano de tal. Y un día fui con una amiga que estaba buscando su residencia y nos llevan a una de estas fulanas casas y ya cuando nos echan el cuento de la familia que vivió allí y tal y qué sé yo, mi amiga le dice al señor muy respetuosamente, mire, usted búsqueme otra casa porque yo conozco la familia de ese doctor y los hijos de ese carajo tienen malas mañas. Entonces eso me hizo recordar el tema de que el inconsciente de la gente, todas las características de la gente que había tiene tanto, casas, de alguna forma se materializaba. Es exactamente la misma situación. Recuerda cuando el chavismo llegó al poder en Venezuela, que estaban con todo este peo. En Venezuela está el tema de los amos del valle, ¿cierto? Están todos estos apellidos que gobiernan el país desde que no joda, desde que Bolívar llegó con la espadita y se escapó por la ventana de Manuelita Sáenz, ¿no? Tenemos ese peo en la cabeza, ¿no? Entonces, llegaron estos grandes carajos a decir, no, a estos tipos hay que tumbarlos y hay que acabar con ellos porque no sé cuántos años de no sé qué verga. ¿Para qué? Para habitar las mismas casas que estos carajos habitaron. Entonces, es exactamente la situación que plantea el cuento. Es exactamente porque es eso. No eres tú, no eres la psiquis de la casa, no eres ni siquiera la representación de tus valores, o sea, no eres nada, eres un mazacote, que es finalmente lo que estamos viviendo, ¿no? Políticamente hablando. Unos carajos que no tienen la tradición, no tienen la tradición del apellido, que lo que quieren es comprar el apellido y que como no entienden cómo es el tránsito de un apellido en un linaje, en un árbol genealógico, porque es así, porque esa gente se maneja además de modo Illuminati, donde todo tiene como una línea de sangre que tiene que ser pura. Entonces estos carajos compran esa necesidad de poder y bueno, lo que terminamos teniendo es un mazacote, ¿no? Como lo que le pasa al carajo. Y estamos ahorita con la casa pagada, ¿no? Estamos ahorita con la casa pagada, no hay agua, no hay luz, no hay un coño. O sea, es literal. Literal. A mí también. Pero tiene su apellido. A mí también oyéndolos. Espera. A mí también oyéndolos y recordando un poco lo que había pensado de otro cuento, que creo que también está en el siguiente cuento, es este tema de la ilusión de poder, de que crees que estás en control, porque si bien está este hecho de que la casa conserva un poco como la personalidad, también de que se va agregando tu personalidad, pero también está como que actúa la personalidad de la casa en las personas. Y entonces te da esta como ilusión de creyendo que estás actuando por tu, no sé, por tu voluntad, pero en por verdad tu libre albedrío. Pero en verdad es algo más grande, ni siquiera es como las personas que estaban antes, es eso, es un poder al que la gente le quiere como acceder, pero no es la vía, no es la vía correcta. Ballard sabía que nos estaban controlando, él lo sabía, muchachos, y escribió sobre eso, eso fue lo que hizo, lo hizo fantasía. Miren, bueno, sí, yo creo que sí. Buena discusión con este cuento, es que el cuento es maravilloso y da para mucho, la verdad que sí. Gracias, Centauro. Las relaciones tóxicas, todo. Podemos hablarle, podemos sacarle el jugo aquí. Chun. Sí, señor. No, al final, cuando el hombre descubre que es que el tipo volvió loca a la mujer así al mejor estilo gaslighting, para mí fue así como... Porque él quiso, porque la imagen es que el tipo antes en la casa la volvió loca porque él quiso, se determinó a volverla loca. Es como un ser humano puede elegir volver loco al otro, freír el cerebro hasta que el otro ser humano te quiera matar. En eso consiste el asunto del gaslighting, que viene de una película de un tipo que vuelve loca a la mujer apagando las luces. Por voluntad propia, sí, la maldad, pues.
Hago el inciso sobre la oratoria de Corina. Hay dos películas de Gaslighting, una de 1940 y el remake que se hizo 3 años después, que es muy famoso, que es el más conocido, que además está basado en una obra de teatro. Las dos películas están buenas, ¿eh? Miren, vamos a 13 Centauros, el tercer cuento de hoy. Pero ¿cómo se llaman las películas? Sí, Gaslight. Igual, Gaslight. La de 1940, que es la primera, es maravillosa. Ajá. 13 Centauros. A mí me hizo recordar los mismos temas de Matrix, de Truman Show, de ¿cuál otra? Me hizo recordar todo. Miren, toda esta A Matrix, coño. O sea, estaba leyendo que cuando se escribió este cuento, estaban haciendo lo que en la ciencia ficción literaria se llamó la nueva ola, que por cierto surgió en Inglaterra, donde J.G. Ballard es como uno de los grandes representantes de este nuevo movimiento de ciencia ficción de la nueva ola. ¿Qué es lo que ocurría años previos? Bueno, que años previos existieron figuras como Bradbury, como Philip K. Dick, que planteaban una ciencia ficción absolutamente entregada al abordaje de la visión de la conquista del espacio, ¿no? Viendo a la humanidad en el futuro en circunstancias realmente espaciales. O sea, si hablábamos de Marte, los tipos viajaban para Marte y estaban en Marte, como pasa en Crónicas Marcianas de Bradbury. O estos cuentos de Philip K. Dick, que lo que se dice, por ejemplo, de este cuento de 13 Centauros, es que, por ejemplo, la premisa inicial del cuento de Ballard es muy similar a cómo inicia un cuento de Philip K. Dick, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace Ballard y cómo se genera toda esta nueva ola dentro de lo que se llama la edad dorada de la ciencia ficción? Bueno, que se cambia la perspectiva de la visión espacial para trasladarla a un contexto realmente realista, que es lo que hace Ballard en este cuento, donde uno presupone que los tipos realmente están en una nave espacial yendo hacia Centauro, hacia Alfa Centauro, para descubrir en medio del cuento que realmente no están yendo para ningún gran carajo y que lo que están siendo es sometidos a un experimento psicológico más sádico que el carrizo, que Dios mío santo de mi vida, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué están haciendo esto? Es como el primer capítulo de Twilight Zone. El primer capítulo de Twilight Zone, que están haciendo un experimento militar y tienen al tipo en un pueblo abandonado. Y uno está viendo el capítulo y uno dice, coño, ¿qué pasó con la gente? Y al final del capítulo descubres que lo que están haciendo es un experimento militar psicológico. Es idéntica la situación acá. A mí me gustaría, Corina, que tú eres la psicóloga del grupo, háblame del sadismo psicológico expuesto en esta vaina. No, vale, eso está como brutal. O sea, que, bueno, yo no lo terminé, pero llegó hasta el punto donde el tipo está discutiendo con el otro diciéndole, mira, pero es que este experimento, tú mismo estás proponiendo cazar unos carajitos solamente para que no usen la mente. O sea, como que es que no, porque es que los primeros que llegaron fueron voluntarios, sí, pero de todos los demás, como que tenemos aquí 3 generaciones, esta gente... Me parece un sadismo, bueno, pero es que si no supiéramos todo lo que sabemos, la misma justificación, vaya, de un montón de cosas totalmente atroces que han ocurrido a través de la historia, donde decían que sí, que esa era la manera como estaban estudiando el cerebro y la mente y un montón de cosas, pero sadismo y voyeurismo. 50 años atrapados en una nave espacial donde simplemente está sometido a un encierro para hacer que la humanidad sobreviva en una suerte de arca ficticia, ¿no? No es por nada que el protagonista se llama Bell, ¿no? Sí, sí. Sí, totalmente. Es el Truman Show. El Truman Show es prácticamente el mismo concepto. Cuidado si no lo agarraron de ahí del cuento de Ballard, porque es simplemente un tipo que pasa toda su vida y nace en una simulación. El tema es la simulación de la realidad. Claro, no leyeron el final. Y también sale la parte en la que el tipo le dice, es que el problema es que este es muy inteligente. Y es que como todo orden es desbalanceado cuando sale alguien y dice, espérate, pero es que esto me está sonando un poco raro. Claro, pero fíjense, como no leyeron el final, no saben que realmente Abel
es el hijo del que era el capitán de la nave. Y que lo que ocurre al final es que el doctor descubre que el padre le había dicho a su hijo que eso era una ficción, que eso estaba armado, y donde está el twist realmente de esta historia es que Abel decide asumir esa realidad para transformarse después a sí mismo en el capitán y seguir tomando mando de la nave, a pesar de saber de que no están en el espacio. Que la vaina no tiene sentido. Sí. Ah, bueno, entonces O sea, de todas maneras, querer el poder. es un tema de poder, entonces. La humanidad es un gran experimento humano, un gran experimento, ¿Qué que dijiste, está Ginette, que no te controlado escuchó? por alguien. No te escuché. Que yo lo que me di cuenta de o sea, lo que me voló un poco la cabeza es que no importa que vivamos en un control y que, por ejemplo, que a lo mejor personas que podrían acabar con ese status quo de alguna manera, si pueden mantener el control, entonces o sea, no les va a importar estar dentro de ese sistema, si bien ellos manejan el control de eso. De hecho, lo que pasó fue que Abel le quitó el control a Francis, pues. ¿Sabes? Y eso fue como Exactamente. Se lo tumba. su manera de lidiar con la situación, no de escaparse, porque podía haberse escapado, podía haber acabado con toda la farsa, pero no hizo eso. Pero sabes que maneja en este cuento, digamos que temáticamente, la forma como los personajes resuelven estar en el espacio y de la forma como funciona el deseo en los personajes es muy similar, o a mí me resultó muy similar a la misma forma como está expuesto en Vilenio, por ejemplo. Sí, o en bueno, no tanto en Sumideros, no sé si es 69, nunca me acuerdo. Sí, 69. Pero también, sí, pero también es el tema de esa complicidad entre el que controla y el que está siendo controlado. ¿Sabes? Ajá. Que hay como una relación ahí un poco extraña y enferma, de tener un ciclo de alguna manera reconocible y de cómo cada uno cumple con un rol, ¿sabes? Sí. Y de que cuando entonces alguno se empieza a cuestionar cuál es el ciclo y de qué manera encajan las piezas y por qué yo estoy aquí, tú estás allá y por qué tú defines esto y yo no, ¿sabes? Entonces como que esa relación es lo que hace que las cosas o cambien o se transformen o se mantengan estáticas. Exacto. ¿Cuál era ese Vilenio? Se me olvidó. El de los cuartos, el de las habitaciones, que no podías estar en un espacio de más de 4 metros. Ah, cierto. Ok, Yo no sé si es un poco volado lo que voy a decir, a lo mejor me pongo mal, Go for it. pero a mí, a veces, en algunos momentos, me recordó un poco el tema del mito de las cavernas. De pana. ¿Sabes? Como de, bueno, el mundo está allá afuera o son las sombras que estamos viendo y como toda esta decisión que la gente tiene que tomar sobre, bueno, yo voy a buscar la verdad que está fuera de la caverna porque las sombras están reflejando algo que está afuera, o prefiero ser cabeza de ratón y quedarme dentro de mi caverna y buenas noches. exactamente. Que es como la posición de Platón versus Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, ¿qué coño me importa si hay caverna o no hay caverna, si mi realidad está aquí adentro? Sí, tal cual. Es un poco fumado, no sé si me la No, pero está mal, bien, porque en este caso Abel nació en esa nave. Sí. Y obviamente no tiene nada que buscar allá dentro afuera. de su caverna. Dentro De su caverna, ¿para qué va a ir para dónde? Sí, sí. Es como yo en esta cuarentena, ya yo no quiero ir para ningún lado, yo estoy aquí en mi búnker. Nosotros queremos otra vez estar en nuestro búnker, Vicente, que todos los días nosotras lloramos porque tiene que salir de la caverna. Y pensando en eso que dice Daniel, bueno, también lo comentan, ¿no? Al principio del cuento, como por la mitad, que si los seres que están allí, los humanos que están ahí, fueran conscientes de que no nacieron allí, la sensación de sentirse desterrados haría que se volvieran locos. Entonces Exacto. necesitan que ellos crean que nacieron ahí, o sea, que su sentimiento de identidad sea que nacieron de verdad ahí, porque si no, se volvería, tal cual enloquecen, ¿no? Pero lo Es que como dicen- necesitan la doctrina, ya están en un punto en el que ellos necesitan de la doctrina.
Y además lo que dice Francis de esto es lo que ellos conocen y no pueden adaptarse a otro ambiente. O sea, si lo sacamos es como enseñarle a un pez a volar. O sea, no, Por eso es una codependencia ahí horrible a eso, ¿no? Que de verdad si les quitan eso probablemente habría un problema social. También lo llegan a discutir precisamente por eso, ¿no? Es lo que les preocupa realmente. O sea, después quieren es que esta gente se muera aquí. Nada, se murieron por el experimento, pero realmente es ver cómo salen más ilesos Pero el experimento horrible. Fíjate un poco el sistema conductual que se plantea dentro de la nave, que cuando el psicólogo que es Francis plantea que como este tipo está pensando demasiado, como Abel está en un estado de razón tan elevado, hay que casarlo inmediatamente con la chama de 16 años. Y lo que ocurre, si no estuviésemos en un estado todavía sistematizado y dominado, tú puedes tener al carajito de 15 con la carajita de 16, ¿cuál es el rollo? Que tengan una familia de 10 hijos si le da la gana, ¿me entiendes? Si se gustan, se cogen y ya, se acabó. Pero lo que ocurre realmente es que los tipos que están afuera de la nave les dicen, ¿cómo vas a casar tú a un muchacho de 15 años con una caraja de 16 años o al revés? Cuando se nos va a venir toda la política de Estado encima. O sea, van a acabar con nosotros por esa aberración, Por eso digo, es como ver cómo salen más ilesos. Además que es heavy esta noción de cásalo para que no piense. O sea, la mujer otra vez es este símbolo, la mujer otra vez es este símbolo de aniquilación masculina. Y bueno, como en este caso conviene, cásalo porque la vagina de taza lo coma, mijo, porque... Cásalo para que no piense, tal cual, es así, cásalo para que no piense. No, es que el chamo es muy inteligente. La ley del amor. Dale, cásalo con la carajita. Distráelo. Otra vez la volvió a hacer. A mí ese cuento me frustró un poco la actitud de Francis cuando comienza a ver el comportamiento de Abel. Y no busca nunca enfrentarlo, sino que al contrario cede y le cedió toda la voluntad y el tipo, en lugar de enfrentarlo, decidió quedarse con ellos y ser como parte más del experimento. El número 13, porque en realidad son 12 familias. Exacto, entonces eso me frustró, no sé, yo esperaba como una confrontación allí, una guerra, no sé, una vaina ahí entre los dos, que la historia se fuera por otro lado, pero bueno. Pero es que en general en Valar no te has dado cuenta que los personajes se entregan al cambur. O sea, sí, es como... Sí. Aquí fue y aquí es y no, o sea, yo no voy a dar mi brazo a torcer, yo quiero es esto, yo estoy claro en mi peo, yo quiero, no sé, regodearme en... Y sin remordimiento, además. En mi defecto, o en vainas extrañas y, ¿sabes? Y lo hemos visto... Los personajes de Valar son como Miranda en una chalana tratando de liberar a Venezuela. Con el poco de libro, con la caja de libros. Entrando por Macuto. Sí, o sea, dale. Dale. Sí. Hay una cosa que de lo que dice Ginés es muy cierto, porque yo creo que, por ejemplo, los contextos y los espacios en Valar y lo que bordea esos espacios en Valar es mucho más interesante que sus personajes. Los personajes en Valar son bastante planos, por decirlo de alguna forma. Sí, son los paisajes, la asociación de ideas, las imágenes. Como los instrumentos, yo creo que los personajes de Valar son instrumentos, simplemente para poder plantear estos conflictos. Si fuesen como piecitas en un tablero de juego, más o menos. Sí. Y entonces él tiene como capacidad de hablar de sus temas. Perdón, sí. Oye, Janina está empeñada en interrumpir a todo el mundo. Interrumpir la vaina. Te vamos a silenciar el micrófono. Pero que tengo delay. Perdonen, creo que tengo delay. No, dale, ya había terminado. Mira, mija, tú con Zoom o sin Zoom tienes delay. Pausa y a mí me llega como...
Certificado, Gracias, Inter, siempre me certificado, apoyas. certificado. Bueno, Ajá, estuvo. ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? ¿No ibas a decir algo? No Ah, interrumpiste ok. para nada. No, que lo que iba a decir es que además este último, o sea, me parece que también escuchando a Ginette justamente, que este último cuento tiene mucho de toda esta imagen de... Está pegado, yo no. ¿Qué? Se quedó como el primer Mira la ministro. foto que Oye, quedó, y de se paso la imagen, mira la imagen que se quedó. se No, quedó como el Se le primer apagó ministro la de casa. Canadá. Se le apagó la casa. Qué fuerte, de verdad. Jenny, Insólito, insólito. Se quedó como el primer Pero ministro de se van Canadá. poniendo mejores, se van poniendo mejores los cuentos de Valar a medida que van pasando los años, ¿no? Bueno, porque va madurando, coño. Empezamos en el 57. Ah, mira, Miren, ella pero estaba fíjense bien. una cosa. Al principio de los cuentos teníamos el tema, yo voy a insistir en este asunto, pero es que bueno, no puedo evitar no verlo. Teníamos el manejo de lo femenino un poco extraño, pero en estos cuentos es absolutamente, bueno, no voy a decir absolutamente, pero es un poco más misógino, porque inclusive desde el cuento de las casas, el tipo dice, no, pero es que no tienes una casa de un banquero con su esposita de bota para que lo haga feliz mientras él se desarrolla. Yo lo leí y me retorcía. Y después entonces en esta otra casa lo para que no piense. Y dices, bueno, pero este hombre, ¿qué le está pasando? Bueno. Se le murió la mujer y dijo nada. Yo también no hay que decir nada como es. Hay que entender también un poco el contexto de estos cuentos a nivel cultural, ¿no? O sea, estamos saliendo de los años 50, entrando en los 60. Sí. La visión de familia, de constructo, era bien Sí. cercada en aquella época. Sí, pero fíjate que al principio de los cuentos, el manejo de lo femenino era como una cosa así, era perverso, era como de entregas a lo femenino y y te vas a acabar la existencia, pero más fantasioso, más así, como, ya en este momento es así, como más tradicional, como más clásico, más machista en ese aspecto, Mira, no quería decir la palabra machista. Te voy a decir algo patriarcal. porque... Perdón. No, Marixa, por favor. No, es que estaba pensando que todavía en los 60 estaba apenas comenzando el movimiento de revolución feminista, Sí, ¿sabes? claro, Todo sí. aquello, La primera oleada. Sí, antes de eso, olvídate, aquello era cero a la izquierda. Si nos ponemos a ver, apenas en los años 40 fue cuando la mujer obtuvo en Venezuela, que yo sepa, derecho a votar por primera vez en las elecciones. Nos los dio Medina Angarita, imagínate, creo que fue en el 40, 45, por ahí. Entonces, claro, me imagino que Valar viene de esta corriente, le puedo decir machista, porque yo soy más antigua que ustedes, de esta corriente machista, pues que vamos a hacerle. Mira, voy a confesar, yo empecé a leer hoy, lo termino mañana, Crash, de Valar, la novela Crash. Es del año 74. Increíble. O sea, estoy enamorado. Creo que va a ser de mis novelas favoritas en la vida. Pero, con relación a esto que están comentando de lo femenino en Valar, en Crash, lo femenino y lo masculino están en una misma línea. Y la novela es dura. La novela es dura. Evolucionó. Pero cuando hablo de que es dura, es a nivel de perversidades, a nivel de parafilias, a nivel de pornografía, o sea, a esos niveles. O sea, y la novela es dura, lingüísticamente hablando, y masculino y femenino están así. Tum, 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 tum. Bueno, a lo mejor por eso estaba pasando por ese peo de la discusión sobre la mesa de lo femenino, pues. A lo mejor de alguna manera fluye por ahí, pues. Porque es que es lo que dice Corina, o sea, al principio es como
lo femenino todo místico y peligroso y de alguna manera como que es algo que hay que tenerle como miedito. Y luego entonces esta figura cómoda, porque, o sea, obviamente estamos haciendo especulaciones, pero el tema de que, bueno, es más seguro como hablar de la mujer desde este punto de vista, o por lo menos en este contexto, de lo domesticado de alguna manera. Pero mira, pero sin embargo en el primer cuento, no, en el segundo cuento de las casas, el tipo pone como a la mujer como una víctima. El que era un coño de madre era La mujer de la que él estaba enamorado, pero la mujer suya solo la quería ahí tranquilita para él poder montar su bufete. A pesar de que Claro, sí, la como puso dice loca Vicente, porque que la la volvieron, Yo lo que digo es que yo necesitaba No, y está la Francis en la excusa vida. de... Elisa, ¿ibas a decir algo? Habla, Lisa. No, o sea, iba a decir que igual sí es la machista porque incluso dice, no, a lo mejor ella le fue infiel y por eso fue que quiso volverla loca. O sea, igual el manejo sigue, o sea, ustedes no le quieren llamar machista, pero Trata de justificar que la volvió loca por algo Bueno, será que la volvió loca. Machista Valar o no, a mí me hizo falta un Francis en la vida que dijera, como este muchachito es muy inteligente, vamos a casarlo con una de 16. Con esto cerramos hoy.